¿Sabían ustedes por qué en México se usa la palabra bueno para contestar el teléfono? ¿Han escuchado eso? Contestan el teléfono y dicen bueno. ¿Han escuchado? Pues resulta y sucede que eso es porque antes, cuando empezaron a utilizar el teléfono, había una operadora de por medio, ¿verdad? Entonces el emisor, ¿verdad?, el que llamaba, tenía que comunicarse primero con una operadora y la operadora tenía que comunicarlo con el receptor, o sea, la persona que llamaba. Y entonces esa operadora, para saber que ya los dos se estaban comunicando, lo que decía era bueno, y entonces los dos tenían que contestar bueno. Después quitaron la operadora y así siguió. Vean qué interesante, ¿verdad? Ahora vengámonos aquí a Costa Rica. ¿Cómo contestamos el teléfono aquí en Costa Rica? Aló. ¿Qué significa aló? Hola al revés. Qué curioso, ¿verdad? Pero vean que esa palabra no viene del hola. Imagínense que esa palabra viene del idioma húngaro. Imagínense ustedes, desde Hungría se nos trajo esta palabra y se nos heredó esa palabra que usamos tanto cada vez que contestamos el teléfono y no sabemos por qué lo hacemos. Dicen que cuando Edison hacía experimentos en sus llamadas a larga distancia, las hacía con un amigo húngaro y que este amigo húngaro contestaba jalón. Así era como contestaba jalón. ¿Sabe qué significa esta palabra en húngaro? No, yo tampoco, porque no hablo húngaro. Bueno, significa, pero la busqué, ¿verdad? Hice la tarea. Significa te escucho. Vea que tiene todo el sentido del mundo que él contestara jalom, y entonces se empezó a traducir no en hello, sino que a ellos les sonaba parecido y decían hello, y entonces dijeron mira, hola, y después nosotros la transformamos un poquitito y sacamos el aló, y desde ahí viene esa palabra, imagínense ustedes. Entonces qué bonito es cuando uno habla ya metiéndonos en la parte espiritual, y cuando uno dice voy a orar. ¿Qué significa orar? No como nos lo han enseñado, la palabra literal, ¿qué significa? ¿Qué significa literalmente orar? Pues vieran que dice una hermana por ahí, desde aquí la escuché. ¿Vio qué oído tengo? Tengo oído selectivo, por cierto, solo escucho ciertas cosas las que me interesan, dice mi esposa, ¿verdad? Dicen que hablar, pero resulta que orar es hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Alguno de ustedes ha ido a una oratoria? Lo que llaman oratoria es simplemente exponer sentimientos e ideas sin esperar nada de vuelta, sin esperar ninguna reacción, ninguna respuesta de vuelta. Imagínense ustedes. Qué curioso es esto, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Cuando yo preparo este tema, y ayer que estaba, por cierto, estaba aquí en la iglesia también y estaba pensando en esto, yo decía, bueno, yo estoy preparando este tema con la fe y la convicción de que cuando yo me pare aquí a hablar, alguien me está escuchando. Pero puede ser que muchos aquí están pensando lo que hicieron ayer, en lo que tienen que hacer ahora, en cuánto quedó el primer partido del mundial, ¿verdad? Ya empezó el mundial y entonces están pensando en ese montón de cosas. No están aquí, están en cuerpo, pero la mente está en otro lado, ¿verdad? Pero yo cuando preparo el tema y vengo a hacer esta exposición, yo no pienso en eso. Yo simplemente tengo la convicción de que cuando me pare aquí y empiece a hablar, hay alguien que me va a escuchar. Y entonces, no se me escandalicen, vamos a profundizar en el tema, pero se los voy a tirar así nomás. ¿No les parece a ustedes que orar se parece más a un monólogo que a un diálogo? ¿Sí o no? Y muchos se escandalizan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando yo estudio un poquito y escudriño un poquito en
la raíz de las palabras y el significado tal, literal de las palabras, hay un montón de cosas que me hacen tanto sentido. Hay un montón de cosas que entonces yo leo en la Biblia y yo digo, entonces así tiene que ser. Entonces, ¿por qué nos enseñan mal? Entonces, si la oración se parece más a un monólogo que a un diálogo, ¿por qué yo cada vez que oro pretendo que tengo un diálogo con Dios? No se me escandalicen, ya le vamos a entrar, tranquilos. Pero vean ustedes, voy a irme aquí a algunas, ahorita nos vamos a ir a unas citas bíblicas. Cuando alguien llega a la iglesia por primera vez y no ha tenido contacto en lo absoluto con nada que tenga que ver con los caminos de Dios, con recibir a Jesucristo, con nada de esto, ¿verdad? No sabe absolutamente nada, ni siquiera pasó por la iglesia católica como muchos de nosotros, ¿verdad? Que aprendimos algo en la iglesia católica, digamos, o por lo menos tuvimos cierto acercamiento y después entramos al cristianismo. Pero una persona que no ha pasado en lo absoluto por nada de esto y nos pregunta a nosotros, mira, es que yo no sé qué es orar, ¿qué es eso de orar? ¿Qué respuesta le damos nosotros? ¿Qué le decimos? Es hablar con Dios, ¿verdad? Y entonces uno le dice, entonces usted durante el día puede estar hablando con Dios y usted puede estar hablando con Dios y aquí y allá, y entonces la persona se va con eso en la cabeza. ¿Qué le estoy diciendo yo a la persona? Que es un diálogo con Dios. No le estoy explicando bien. Y entonces la persona que no sabe nada, que no tiene ningún contexto, que es totalmente ignorante en todos estos temas, se va y cree que va a ir a tener un diálogo con Dios y que va a empezar a hablar y que va a empezar y que Dios le va a responder y que Él le va a hablar y que, ¡ay, qué bonito se puso esto!, ¿verdad? Qué conversación más amena. Y cuando Dios no le habla, y cuando se hinca y no siente la presencia de Dios, y pasan un mes, 2 meses y nada, ¿qué hace esa persona? Porque no es culpa de ella, es culpa de que le enseñamos mal. La persona simplemente lo que hace es que se para y dice, es que he orado 2 meses, no siento la presencia de Dios, no siento la voz de Dios diciéndome nada. La verdad es que esto no funciona. Eso que ustedes dicen de la oración no funciona. Entonces hoy vamos a aprender algo. Hoy vamos a aprender algo así muy puntual y muy rápido. Y yo sé que todos nosotros nos va a servir, porque vamos a hablar qué pasa entonces cuando la respuesta es el silencio de Dios en la oración. Nosotros como cristianos maduros, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos nosotros? Y cuando nos enseñan bien y nos dicen, hey, un momentito, sí, la oración es usted ir y comunicarse con Dios, pero no quiere decir que Dios, a toda oración usted va a escuchar la voz audible de Dios diciéndole, sí, mi hijito, todo va a estar bien. Sí, mi hijito, claro, con mucho gusto, yo voy a hacer esto. O que en toda oración que usted haga, usted va a sentir la presencia de Dios. Cuando nos enseñen eso, entonces vamos a entender que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir orando, nada más. Punto. No nos dicen que en toda oración vamos a escuchar la voz de Dios. No tiene que ser así. Ahora, sí les voy a dar una excelente noticia. Toda oración va a ser contestada. Y yo vengo aquí y me pongo aquí delante de ustedes como testigo de Dios de que toda oración es contestada. Y ahorita vamos a ver eso. Pero voy a ir muy rápido porque de verdad que nos quedamos sin tiempo. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos en la escritura. ¿Qué les parece? Así de una vez a la escritura para que ustedes vayan viendo y lo vayan estudiando un poquito más a fondo. ¿Está bien? Vamos a irnos a Mateo 26, 36, 45 de una vez. Les leo aquí desde el versículo 36 y dice así:
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Vamos bien ahí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y aquí en el 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Yo no sé la versión de ustedes, pero aquí en mi versión de la Biblia, Reina Valera 1960, que es la que leo, no veo en ningún lado donde Dios le conteste a Jesús, donde el Padre le diga: hijo mío, tranquilo, vaya, haga lo que tenga que hacer, todo va a estar bien, es por una buena causa, y lo conforta y lo tranquiliza, como cuando uno está en una situación difícil, ¿verdad? Y uno quisiera entrar a orar y sentir el abrazo del Padre, y que lo conforta y que le pone la manita aquí y le dice: todo va a estar bien. Así estaba Jesús. Y por lo menos le digo, aquí en mi versión no dice que el Padre le haya contestado en ningún momento. No sé ustedes, alguno de ustedes me dirá: pero yo supongo. Cosa suya si quiere suponer sobre la palabra. Yo aquí no voy a suponer nada, y yo no le voy a poner nada a la palabra, ni le voy a quitar nada. Yo no veo ahí que el Padre, o que cuenten que Jesús llegó a sus discípulos y les dijo: el Padre me dijo que me esforzara, que fuera valiente, porque esto tenía que ser por una buena causa. Yo no veo que nada de eso lo diga aquí. Yo lo que veo es Jesús orando 3 veces por la misma situación sin recibir respuesta. Y el silencio es una respuesta. El silencio también es una respuesta. Ahora vamos a otra cita bíblica para no quedarnos solo con esa. Vayámonos a 2 de Corintios 12, 7, 9. Del 7 al 9. 2 de Corintios 12, y vamos a leer ahí desde el 7. ¿Está bien? Y dice así: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Dice el 8: respecto a lo cual he orado 3 veces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, o que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? 3 también. Suena curioso, ¿verdad? Y me ha dicho: bástate de mi gracia. Hubo una respuesta, pero una respuesta así de cortita: bástate de mi gracia, nada más. Eso fue todo lo que le dijo. Y obviamente aquí la gente dice: bueno, le contestó en su tercera oración. Sí, tuvo que orar 1,
oró 2 veces y oró una tercera vez, hasta que Dios le dijo: bástate de mi gracia. Y aquí les voy a inventar un dicho, no importa, o les voy a agregar algo a un dicho que se usa muy popularmente. Dicen que al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Ese es un dicho. Yo le voy a agregar algo: y al excelente entendedor sin palabras. Vean ustedes que aquí Pablo fue un buen entendedor, nada más Dios le dijo: bástate de mi gracia, punto. Ya con eso él dijo: ok, perfecto, no me lo van a quitar, voy a tener que vivir con esto y esto me va a ayudar, y entiendo que me ayude para yo mantener los piecitos sobre la tierra. En el caso de Jesucristo, Jesucristo fue un excelente entendedor, porque no hubo respuesta y él entendió qué era lo que venía a hacer y qué era lo que tenía que hacer. ¿Cuántos excelentes entendedores hay aquí? ¿Cuántos excelentes entendedores hay que dicen: aunque yo no escuche una respuesta audible en una oración, yo sé lo que significa, yo entiendo qué es lo que me quiere decir Dios? Vean, yo les digo, yo soy fiel creyente en que toda oración tiene respuesta. Y ustedes me preguntan a mí: uy, qué dichoso. Quiere decir que si usted ora todos los días, entonces todos los días Dios le habla, Dios le responde. No, le puedo decir así, y no me traten de blasfemo ni nada de esto, ¿verdad? Pero les puedo decir que un 99% de las veces que he orado no escucho la voz de Dios. En muchas veces no siento la presencia de Dios. He venido aquí a la iglesia solo y me pongo a orar, no escucho la voz de Dios, no siento la presencia de Dios. Pero sí les digo algo: un 100% de las veces he visto las respuestas a esas oraciones. Lo que pasa es que también tenemos que estar apercibidos en saber que aunque la respuesta venga en hechos mucho después, está ligada a una oración que dice mucho tiempo atrás. Y hay gente que ese ligue no lo hace, ¿verdad? Que cree que lo que le pasa, que oró hoy y en 3 meses le pasó algo, y eso que le pasó fue por pura gracia, por pura suerte, dirían unos, y no lo liga a una oración que dice antes, y entonces no tiene agradecimiento porque no sabe cómo funciona esto, porque no saben que cuando oramos lo que hacemos es un monólogo, lo que estamos haciendo es exponiendo ante Dios, y no es necesario que Dios nos responda inmediatamente esa oración. No es necesario que Dios nos hable inmediatamente mientras estamos ahí orando, pero sí lo va a hacer en hechos. Yo soy fiel creyente en eso. Ahora dicen muchos, ¿verdad? Y se preguntan muchos también, cuando tienen poco conocimiento de esto de la oración, la eterna discusión: ¿cuánto debo orar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo debo orar? Pues en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar, ¿verdad? En todo momento, a cada rato. ¿Qué tan cortita puede ser una oración para que Dios no la escuche? Yo creo que por más corta que sea, Dios la escucha. Les pongo un ejemplo, y yo sé que aquí todos los que tienen hijos van a estar de acuerdo conmigo. Una madre que ve salir a un hijo de su casa, y cuando lo ve salir mira al cielo y le dice a Dios: Dios, protégelo, envía ángeles alrededor de él, cúbrelo con la sangre de mi Señor Jesucristo, llévalo con bien a su trabajo y tráelo con bien de vuelta. ¿Cuánto duré orando? 10 segundos. ¿Escucharía Dios esa oración tan chiquitita? Yo creo que ni dio tiempo, ¿verdad? Ni se conectó al Wi-Fi, yo creo. Estoy totalmente convencido de que Dios la escucha todos los días que ustedes, mamás y papás, lo hacen por sus hijos. Y ustedes creen que una madre que hace eso, bueno, yo como padre lo hago también todos los días, pero por lo menos yo no estoy esperando, y yo sé que ustedes tampoco, madres, están esperando que cada día que ustedes elevan esa oración al cielo, que Dios
se vuelva y les diga: sí, mi hijita, tranquilo, yo lo voy a cuidar. ¿Verdad que no? Ustedes nada más tiran la oración y listo, creyendo que Dios escucha. Ustedes lo hacen con tanta fe, ¿verdad, madres? Lo hacen con tanta fe que ustedes simplemente tiran las palabras y se les viene algún pensamiento ahí: ay, qué loca que estoy, ¿verdad? Qué loca que estoy yo hablando sola aquí cuando mi hijo se va. No, ¿verdad que no? Porque lo hacen con una convicción y con una fe. No hay oración más pura que la oración de una madre por un hijo. Así 5 segundos fue una oración. No escucharon la voz de Dios diciéndoles: sí, mi hijita, tranquila, yo voy a cuidar de tu hijo. No sintieron la presencia de Dios. Uy, cuando hice esa oración cayó la presencia de Dios. No, una oración de 10 segundos, 5 segundos. Pero en la noche, cuando ustedes ven ese hijo volver a la casa, díganme si no sienten una oración respondida. Díganme si no ven la respuesta de esa pequeñísima oración de 5 segundos. Cuando su hijo iba saliendo de la casa, verla contestada en hechos, no en palabras, en hechos, cuando su hijo entra a la casa. Entonces, eso deberíamos de aplicarlo en todo momento, en toda oración que hagamos. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo? No importa, lo que hay que hacer es no dejar de orar. Ese es el punto, no dejar de orar, nada más. Los discípulos le dicen a Jesucristo: enséñenos a orar. Y les digo esto, vean, cuando la gente dice: ay, esto de orar es hablar con Dios y bla bla y no sé qué, ¿verdad? El significado literal de orar es esto que yo estoy haciendo. Entonces, esto que yo estoy haciendo es imposible hacerlo a cada rato, en todo momento, a menos de que yo diga: bueno, vámonos todos y síganme, y voy hablando yo y ustedes van caminando y yo voy hablando. O sea, tiene que sacar el rato. Yo tuve que sacar el rato para estar aquí de pie, para hacer esta oratoria que les estoy haciendo a ustedes. Tuve que sacar el rato, no puedo hacerla de otra forma. Entonces, si orar literalmente es eso, nosotros tenemos que sacar un rato para ir y decir y hablar con Dios. Las mujeres que se ponen a lavar los trastos, ahí sacan ese ratito y hablan con Dios. Que están limpiando ahí la casa y están hablando, pero están solas en esa comunión. Pero tenemos que sacar ese ratito. No se vale simplemente decir: como es hablar con Dios, como así nos han enseñado, entonces yo hago todo lo que estoy haciendo en todo momento, y en todo momento dice que estoy hablando con Dios. Tenemos que sacar ese ratito. ¿Cuánto tiempo es? No importa cuánto tiempo sea, sáquelo todos los días. Así sean 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Vea, los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué les enseña? El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Cuánto duré? 10 segundos. Y eso es toda una oración. Saqué mi ratito y hice una oración. ¿Habrá alguien aquí que no tenga 10 segundos para orar? Levánteme la mano si hay alguien tan ocupado que no tiene 10 segundos para hacer una oración. Ninguno, ¿verdad? No los estoy regañando. Entonces, si alguien llega a la noche y dice: uy, no tuve tiempo para orar, perdóneme y disculpe, me dijo aquel, ¿verdad? Pero no, está mintiendo, y pídale perdón a Dios de una vez si dice eso. Aproveche y le suma 10 segundos más para pedirle perdón a Dios por decir que no tiene tiempo para orar. Algunos dicen que la oración del Padre Nuestro es una oración, un ejemplo estructural que uno puede usar para formar otras oraciones, y está bien, eso está bien. Usted lo puede usar como una guía para formar unas o hacer sus oraciones todavía más grandes. A mí
Me encanta así tal cual, así como está literal. A mí me encanta el Padre Nuestro así, me encanta el Salmo 23, lo recito todos los días, me encanta. Y de verdad, duro 1 minuto, 2 minutos, no se tarda nada. Pero hay gente todavía que al día de hoy dice que es que no tiene tiempo para orar. Mentira del diablo, porque una oración, aunque sea por sus hijos, por sus hermanos, por sus papás, no le va a tomar más de 1 minuto, se lo aseguro. Había un pastor que nos decía a nosotros, vea, hay gente que llega a orar por la familia y tiene 5 hijos y llegue, ay, Dios cubre a mis hijos. No, no se vale. Tiene que ir uno por uno, decir el nombre y decir, Dios cuida a mi hijo Ignacio, cúbrelo con la sangre de mi Señor Jesucristo, bla, bla, y después voy con Matías, y después si tengo otro voy con el otro, después voy con mi esposa, uno por uno. Y hay gente que está tan apurada hoy en día que ni siquiera puede sacar el ratito para cada uno de sus hijos, de sus miembros de su familia. No creo yo, honestamente no creo que alguien no tenga tiempo para orar. 10 segundos, esto es la oración. Usted no tiene que sentir el abrazo de Dios en todas sus oraciones, no tiene que sentir la voz o escuchar la voz de Dios en todas sus oraciones, porque al final de cuentas eso es la oración, un monólogo que usted está haciendo a Dios, pero con la convicción de que alguien está escuchando. Yo tengo la convicción hoy que alguien me está escuchando. Y que alguien se va a ir para su casa y va a decir, tienes razón. Ya yo me iba a dar por vencido porque no estaba escuchando la voz de Dios, porque no sentía la presencia de Dios en mis oraciones y me iba a dar por vencido. Pero con esto que escuché hoy, voy a seguir orando, porque no voy a escuchar la voz de Dios, pero lo voy a haber hecho. Voy a ver la respuesta con mis ojos. No lo voy a escuchar, lo voy a ver. Yo les puedo contar y les voy a contar un par de cositas de mi vida y cómo yo he visto y cómo yo he entendido esto. Por eso les digo, a mí me gusta estudiar la raíz de las palabras para aplicarlas correctamente en mi vida y para no ser un cristiano endeble, un cristiano débil, un cristiano que alguien por allá me hizo un mal modo y me voy de la iglesia. Que el pastor me hizo el feo, entonces me voy de la iglesia. Que oro y Dios no me habla, entonces me voy de la iglesia. Cuando uno entiende este tipo de cosas, uno lo que se hace es un cristiano fuerte. Y así lo he entendido yo. Yo sé que yo no tengo tal vez muchos años en los caminos de Dios como muchos de ustedes. Soy jovencito en eso todavía, pero por la gracia de Dios, desde que mi esposa y yo empezamos en los caminos de Dios, nos hemos preocupado de aprender correctamente. Y eso nos ha ayudado a mantenernos firmes durante muchas cosas. Les cuento esto, un día vamos a tomar una decisión. En ese momento estábamos empezando en los caminos de Dios apenas y vamos a tomar la decisión de cambiar de carro. Yo odio las deudas, no me gusta deberle a nadie, trato de no pedir prestado a nadie más que al banco, porque como buen gerente, ¿verdad? Uso la plata del banco y no la mía, pero solo al banco porque para eso están, ¿verdad? Pero no me gusta. Y yo llego y le digo a mi esposa, sí, cambiemos de carro, pero es que quedo con una jaranilla ahí pequeña, pero no me gusta. Pero como yo todo lo pongo en manos de Dios, yo vengo, aunque sea una tontera, aunque sea algo material, pero si hay algo de que yo estoy convencido es que yo soy un hijo, yo soy hijo de Dios, y para los hijos no hay tonteras que le puedan pedir al papá, ellos nada más piden y ya, y uno como papá dice, ay, otra vez con esa tontera, ¿verdad? Para ellos no es una tontera. Entonces cualquier cosa que sea lo que ustedes piden como hijos, ¿verdad? Y lo piden con fe, creyendo que lo van a recibir, lo van a recibir. Y yo vengo y le digo a Dios, bueno, queremos cambiar de carro, queremos hacer esto, voy a quedar con una jaranita pequeña, pero
no quiero desajustarme, ¿verdad?, de mi trabajo y demás, y entonces siento paz. No escuché la voz de Dios diciéndome: sí, hijo mío, vaya, embárquese, dele, no tenga miedo. Nada. Lo único que sentí fue paz en mi corazón. En ese momento yo estaba sacando la maestría, estaba en la universidad, y un compañero, vea, pero así le digo, cambié de carro, y un compañero me llama y me dice: man, ¿por qué no me ayudas con un curso ahí? Estoy dando cursos en la U. Y le dije: sí, está bien. Y me voy. Me presenta, Dios me pone en gracia, me presenta con la rectora y me quedo dando 3 cursos en la universidad después de terminar la maestría. Y resulta que lo que me pagaban por esos 3 cursos era exactamente la cuota de lo que tenía que pagar por la jarana que me eché encima. Muchos dirán: ay, sí, pero usted tuvo que, ahora con 2 trabajos y todo, sí, pero les aseguro de que si yo no lo hubiera puesto en manos de Dios primero, Dios no hubiera abierto esa puerta. Y no hay una forma en que yo lo hubiera podido hacer sin que Dios estuviera poniéndome en gracia delante de la gente. Estuve 3 años trabajando ahí, ¿verdad?, como segundo trabajo, cancelando la deuda y listo. Otra vez nos pasó exactamente igual. Yo llegué y queríamos hacer también un cambio, y yo llegué y le dije a Dios: Dios, lo único que quiero sentir es paz en mi corazón de que lo que estoy haciendo está bien. Y sentí paz en mi corazón. No escuché la voz de Dios, no sentí la presencia de Dios. Fui, hice el cambio. Pasaron 2 meses. Me llama un amigo y me dice: mira, tengo un amigo que en España que está tratando de sacar un proyecto, que están batiendo barro, no saben cómo sacarlo, y yo te recomendé. Y yo dije: ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Quién hace eso? Y entonces le digo a mi amigo: sí, conectame ahí con la persona, a ver en qué le puedo ayudar. Fueron 5 meses. Sacamos ese proyecto. El chaval me dice: ¿cuánto me cobra usted por mes? Lo que le cobré por mes me cubría hasta 3 meses de la cuota del préstamo que había adquirido. Y trabajé 5 meses con él. Díganme ustedes si eso no es para ver la mano de Dios en todo lo que uno hace. Y vuelvo y repito, ustedes me pueden decir a mí: pero otra vez un segundo trabajo. Sí, porque Dios me bendijo, Dios me puso en gracia, pero por la añadidura yo trabajo. Que eso es otra cosa muy importante que tenemos que explicar siempre cuando oremos. ¿Han visto ustedes gente que llega y le oran a Dios y le dicen: Dios, es que necesito un carro, pero que sea de este color, que tenga estas llantas, que sea así, y Dios manda que sea de esta marca, ¿verdad? Porque otras marcas no me gustan. Dios, pero eso sí, que sea, ojalá que sea así, como que un hermanito venga y me diga: Dios me habló y me dijo que te regalara este carro. Que sea así, Dios. O sea, le piden a Dios, y a Dios está bien pedirle con detalle lo que usted quiere, pero usted a Dios le dice el qué, le expone el qué, no le dice el cómo, porque usted no es el jefe de Dios. Usted no es quien manda a Dios. Usted nada más le expone qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. El cómo lo hace Él, y Él decidirá. Y les aseguro algo, y descansen en esto también: el cómo de Dios siempre es muchísimo mejor que el cómo de nosotros, porque nosotros en nuestra mente limitada pensamos en muchas opciones y ninguna de esas es la mejor. La mejor es la que tiene Dios para nosotros. Amén. Siempre va a ser la mejor, pero hay gente que quiere decirle a Dios cómo. Que hay gente que tiene deudas en este momento, que está en una situación financiera difícil, y le dice: Dios, bendíceme, Dios, que ya compré el numerito del gordo, Dios, que el acumulado, Dios, manda. Pero no le dicen: Diosito, ábrame puertas. Si tengo que tener 3 trabajos para salir de deudas, ábreme puertas en 3 lugares diferentes.
Yo lo hice así. Yo en un lugar trabajé 3 años con 2 trabajos, 5 meses más con otros 2 trabajos. Y yo le decía a mi esposa, y si se viene otro me le meto también al otro. Si Dios me abre puertas en otro lugar, venga, 3 trabajos. Porque así, yo lo dije así, así es como Dios me está poniendo en gracia delante de la gente. Yo me esfuerzo por las añadiduras. ¿De qué le sirve a Dios que yo tenga un carro nuevo? No sé, yo creo que en nada. Porque teniendo un carro viejo, un carro nuevo, yo llego al mismo lugar. Entonces no sé en qué le pueda servir a él. ¿De qué le sirve que tenga una casa más grande? A menos de que vaya a hacer un GAL, puede ser que le sirva. Pero si no voy a utilizarlo para hacer un GAL, no sé de qué le sirve. Me sirve igual una casita pequeña, una casita grande. Son añadiduras. Pero como ser humano, yo quiero. Como hijo que le hace una carta al niño Dios. Como un niño que le hace una carta al niño Dios. ¿Qué es lo que pide? Salud para mis papás, más trabajo para mí. No pide eso, ¿verdad? Carritos, bolas, eso es lo que pide, añadiduras. Así somos nosotros también, pedimos añadiduras. Y Dios nos las da también. Porque es parte de la bendición que tiene Dios para nosotros, que vivamos bien en esta tierra también. Vamos a sufrir, vamos a tener contiendas, tiempos difíciles, sí. Pero Dios quiere que vivamos bien, pero solo vamos a vivir bien si entendemos este tipo de cosas. Si no nos alejamos por el simple hecho de que en una oración no escuché la voz de Dios. Voy a terminar con esto. Y no me quiero ir sin esto porque yo sé que a mi esposa lo que le gusta son los cumpleaños y las celebraciones, ¿verdad? A ella le encantan. Y hoy, por la gracia de Dios, mi esposa y yo estamos cumpliendo 18 años de casados. Ya somos mayores de edad. Hoy sacamos cédula de matrimonio. Ya pasamos la niñez, ya pasamos la adolescencia del matrimonio. Ya hoy nos convertimos en adultos. Cumplimos 18 años y ¿saben algo? Por eso yo les decía que yo hoy me pongo aquí en pie delante de ustedes como fiel testigo de Dios de que toda oración es contestada. Mi esposa y yo nos comprometimos cuando teníamos 3 meses de jalar, dicen, bueno, yo no sé si ahora dicen jalar, ¿verdad? Pero de ser novios. 3 meses teníamos. No teníamos plata, no teníamos nada. Entonces el anillo que le di es un anillito de esos de plástico que salían en bolsitas de esas de una marca que no le voy a hacer publicidad. Un anillito plástico de ranita. Cuando teníamos apenas 3 meses y yo le dije a ella, nos vamos a casar. Y ese fue el anillo de compromiso. Pero fue algo realmente serio. Duramos 3 años y medio de novios. Y después nos casamos. 5 años sin hijos. Sin estar en los caminos de Dios. Después que decidimos meternos ya con Dios, empezar a conocer de las cosas de Dios, empezar a orar. Mi esposa me dice a mí, cuando yo tenga un hijo, yo quiero dejar de trabajar. Y entonces empezamos a hacer números, pero empezamos a orar también. Y yo lo que pensaba es, ¿cómo hacemos para mantener una familia si éramos 2, trabajábamos los 2, ganábamos ya en ese momento muy bien los 2, pero ahora vamos a ser 3 y con un solo salario? Para nosotros todo eso suena a división, ¿verdad? Pues para Dios todo eso era multiplicación, porque se nos olvidaba, porque como éramos niños en la fe, apenas estábamos involucrándonos en esto, se nos olvidaba que estábamos metiendo a Dios en la ecuación. Y cuando uno mete a Dios en la ecuación, las divisiones cambian por multiplicaciones, las restas por sumas y demás. Y 2 más 2 ya no son 4. Todo cambia,
Vean, les puedo asegurar, y lo digo aquí delante de Dios, mi esposa no me deja mentir, les puedo asegurar, mi esposa renunció de su trabajo, le pagaron todo lo que le tenían que pagar, tuvimos a nuestro hijo mayor, a Matías, chiquitito, y cuando nos empezamos a meter en los caminos de Dios, Dios nos dio ideas, Dios nos alineó y hemos hecho hasta 10 veces más de lo que hicimos en los primeros 5 años de casados. Muchísimo más, y ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Con un salario. Y antes eran 2 y ganaban súper bien los dos. Yo a veces me siento a hablar con mi esposa y le digo, vea, si estuviéramos en la mente de uno, ¿verdad? En la mente limitada de uno. Yo le digo, vea, si estuviéramos trabajando todavía los dos con el salario que usted tenía y lo que gano yo ahora, imagínense, ¿dónde estaríamos? Pero también después se me viene una voz y me dice, sí, pero no estarían en la iglesia. Ese es el problema, ¿verdad? Pero hemos hecho más, muchísimo más de lo que pudimos hacer en los primeros 5 años, porque metimos a Dios en la ecuación y después empezamos a ver oraciones contestadas en nuestro matrimonio. Cuando cumplimos 9 años, ya yo le había dado el anillo de compromiso en forma a mi esposa, porque mi mamá el día antes de casarnos, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo es posible que usted ni el anillo de compromiso le dio y no sé qué? Y entonces ella fue y lo compró y me hizo irme, ¿verdad? Hasta allá, nos fuimos los 3 hasta allá a darle el anillo de compromiso el día antes. Ya le había dado ese anillo de compromiso que no lo compré yo. Pero cuando cumplimos 9 años, tuvimos la dicha y la gracia de Dios de que pudimos renovar votos en uno de los lugares más románticos del mundo, ¿verdad? Y ustedes sabrán cuál es. Ya le pude dar el anillo que ella merecía, pudimos comprar los anillos de matrimonio. Y cuando yo miraba hacia atrás, yo lo único que decía, Dios, cuando oré por todas estas cosas, nunca escuché tu voz diciéndome, tranquilo, usted siga se esforzando, siga adelante. Yo decía eso, pero le daba gracias a Dios porque decía, ahora cuando los veo a ellos, porque los veo en hechos, veo la respuesta de Dios a esas oraciones en hechos. Cada vez que yo los veo a ellos, yo digo, Dios, contestaste mis oraciones, no con palabras, sino con hechos.